Bueno, Estíbaliz, pues en primer lugar, enhorabuena por el premio Pavez Emergente. 20.000 especies de abejas sigue el proceso de autorreconocimiento de una niña trans y también un poco en la colmena de personas que la rodea, esa evolución que se produce, ¿no? Fue complejo narrativamente alternar entre puntos de vista que se encuentran en constante cambio durante toda la narración. Pues justo ese fue uno de los mayores retos a la hora de escribir el guión, pero que ha permanecido durante todas las fases de producción de la película, en el rodaje, de cómo ejecutar o cómo escenificar ese cambio de punto de vista constante, y luego en montaje también, porque en el montaje finalmente es donde se termina de escribir la historia y donde tuvimos también que renunciar a muchas escenas por longitud de la película, y entonces tuvimos también como que reescribir y siempre preservando, manteniendo la idea y la necesidad de que se conservara ese balance, ¿no?, entre el punto de vista del personaje central de Lucía, bueno, de los personajes centrales que son para mí tanto Lucía como su madre, ¿no? Porque, como bien dices, pues se mantiene ese equilibrio entre ambos, porque una de las ideas más interesantes que rescataba de las entrevistas que hice a tantas y tantas familias de Naisen era que me decían que en realidad el tránsito no era tanto el de estos niños y niñas, sino como el de toda la familia, ¿no? En su conjunto, toda la familia atravesaba un proceso de transformación donde si algo cambiaba en realidad era la mirada de los demás hacia estos niños y niñas. Y eso me parecía un enfoque muy interesante porque bueno, nos hace partícipes en tanto que sociedad o que cuerpo social que rodea a estas personas y que somos muchas veces más el problema que otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, en ese proceso de tránsito colectivo también hay un aprendizaje para todas ellas, para todas las personas que rodean al personaje de Lucía, y eso también era un aspecto que quería destacar de la película, también ese viaje como un proceso de comunicación, de comprensión, de escucha, que genera aprendizaje, que genera valor dentro de la familia y no solamente un retrato conflictivo, sufriente, que creo que es como más habitual en el relato de las identidades trans. Llama la atención cómo el tema de fondo de la religión y la noción de fe guían a Lucía, que de hecho encuentra su nombre en Lucía de Siracusa. ¿Por qué eligió esa figura en concreto? Bueno, porque la Santa Lucía es la patrona de la vista, ¿no? Y también hay una idea que quería trabajar a lo largo de la película, que era esto, cómo Lucía pasa de no ser vista a ser vista, ¿no? Y comenzando, ¿no?, comenzando y terminando con dos escenas que son prácticamente análogas, pero que que cambian las circunstancias que la rodean, la luz, la cantidad de gente que rodea a estos dos personajes, que empiezan estando muy cerca, mirándose sin verse, y que terminan la película ya una vez transitado todo este proceso, ya viéndose y reconociéndose de una nueva forma. Para mí era interesante, cuando hablamos sobre las personas trans, bueno, las identidades trans lo que vienen a hacer es como cuestionar y poner en tela de juicio muchas de las creencias y de las convenciones que ordenan nuestra sociedad y que son arbitrarias y son construidas, ¿no? Y que muchas veces hemos naturalizado y dado por hechas, y sobre esos cimientos hemos construido todo lo que somos. Y las identidades trans, el feminismo, hay muchos movimientos que vienen a poner en cuestión esas bases, ¿no? Las cuestionan, las preguntan, las reflexionan, y en ese proceso se resimbolizan muchos elementos que se daban por naturalizados, pero y que se ponen en evidencia como constructos, ¿no? En el caso de esta película también creo que eso sucede, pero vienen las abejas a visitarnos. Y sobre todo que de la mano también de un personaje de 8 años, creo que eso, como escritora, como autora, me ofrecía la posibilidad de mirar el mundo de una nueva forma, de mirar el mundo a través de esa mirada de 8 años que se lo pregunta todo, que lo cuestiona todo, y que incluso
lo que también desde la mirada adulta pueden ser entendidos como entornos o como ambientes opresivos, o para ella no lo son, porque ella accede a ellos de la mano de una persona a la que ama, ¿no? De su abuela, y por lo tanto ese espacio nunca va a ser peligroso ni inseguro para ella, y así es como ella va cogiendo de todos los escenarios por los que transita todas las informaciones que a ella le sirven, ¿no? Y que le sirven para constituir su propia fe, su propia religión, su propia forma de mirar el mundo y de creer que hay un espacio para ella también. Así que eso me parecía interesante, ¿no? Como mirando a través de la mirada de un niño podemos resignificar y resimbolizar muchas cuestiones, y en este caso como hasta el espacio que más lejano podría parecer para que suponga el espacio de empoderamiento para esta niña, pues resulta que lo es, solo por la forma en la que ella se acerca a él, ¿no? Creo que esto es algo de lo que podríamos aprender todas y todos, de intentar acercarnos a aquello a lo que nos resulta desconocido o ajeno, con una mirada de curiosidad, de aprendizaje y con un espíritu de acercamiento, y de ahí sacaríamos mucho más enriquecimiento, mucho más empatía, mucho más comprensión de esas otras realidades, que bien pueden ser cualquiera de las que nos rodean hoy día en el contexto mundial, como también en el caso de la película las infancias trans o las realidades de las personas trans, que también para muchas personas son realidades desconocidas y ajenas, que a priori les generan miedo o rechazo, precisamente porque no se conoce, porque no se conocen a las personas que están en el centro de la cuestión, ¿no? Y no se puede desarrollar ahí un proceso de empatía. Eso era un poco también el deseo que tenía con la película, de intentar, bueno, acercar a todas estas personas para las que no es una realidad cercana esta cuestión, de forma que el espectador se pueda sentir parte casi de esa familia y sentir que es uno más, y que está y ofrecerle ese puente de conexión, ¿no? Sí. En este sentido, hay un contraste, por ejemplo, en cómo el padre descarta que la hija pueda comprender siquiera lo que es la identidad de género, que pueda comprender su propia identidad, y cómo la tía abuela le habla en femenino desde el momento en el que la escucha definirse así, que creo que dice me he sentido asustada o me he sentido cansada. La realidad trans se aborda demasiado, quizás desde el academicismo, desde esta idea de que hay que estudiar, y poco desde la empatía, como tú dices, como tú has dicho antes. Bueno, yo creo que sí es el resultado. Al final el tema trans se ha convertido más en un tema de debate entre los partidos políticos, ¿no? Y se ha convertido en un arma arrojadiza, y el argumentario alrededor de la cuestión trans lo han establecido los poderes políticos, ¿no? O sea, ¿en qué términos se habla sobre las realidades trans? Si es solamente en términos de hormonación, en términos quirúrgicos, todo este marco lo establece el poder, que está utilizando este tema como un caballo de batalla, ¿no? En sus propias... Y al final ahí nos olvidamos lo que decía antes, ¿no? Que al final son personas las que están en el centro, las que están realmente sufriendo y enfrentándose constantemente ante instancias que son violentas de por sí una y otra vez, y que las personas cisgénero, las personas que se identifican con el género con el que se les ha asignado, no tienen que confrontar. Entonces no perciben pues lo violenta que puede ser el día a día en los pequeños accesos al médico, a la biblioteca, para una persona que constantemente se siente fuera de ese ordenamiento, ¿no? Entonces, y para mí efectivamente el tema de las identidades trans va mucho más allá, o sea, de hormonas, de cuerpos, o sea, es una cuestión identitaria, y yo creo que desde ahí es desde donde he querido también enfocar la película, ¿no? Desde que además me ha gustado mucho como lo has descrito en la primera pregunta. Has dicho algo así como el acompañamiento es el camino de autorreconocimiento. De autorreconocimiento, porque en muchas ocasiones se dice como de exploración. Bueno, yo no siento que mi personaje esté explorando quién quiere ser, sino que mi personaje está sufriendo porque ser quien es le
le provoca mucho conflicto alrededor, ¿no? O el entorno tiene conflicto con ella cuando es quien es. Entonces, lo que está haciendo este personaje es, a lo largo de esta película, en realidad es recabar las herramientas necesarias para poder expresar ante su familia cómo necesita que la vean, que la nombren, que la llamen, que la traten, que la quieran. Entonces, sí que he querido poner sobre todo el foco en esa cuestión que es lo identitario, que es, al final es un misterio. O sea, nadie puede disertar, o categorizar en absolutos la identidad. La identidad es algo que es un misterio, porque es al mismo tiempo algo que pertenece a un ámbito muy íntimo y muy privado de cada una y de cada uno y de cada une, que no se puede forzar, que no se puede impostar, y luego y que además se está constantemente negociando con el entorno y con la relación y con la mirada de los otros, ¿no? Entonces es como difícil discernir hasta dónde es una instancia propia, íntima y autónoma, y hasta dónde también es como el resultado de ese proceso de socialización del que sí o sí somos dependientes. Entonces quería, sobre todo poner el foco ahí y huir un poco de todo este argumentario, que es el que genera polémica y desde donde creo que el debate no se está enfocando de una forma correcta, porque en el fondo lo que realmente estamos hablando es de personas que no pueden existir por quienes son, y este es el objetivo para mí de la película, intentar aproximarnos desde ahí. ¿Cómo de fácil fue hacerle entender, digamos, esta complejidad a la niña Sofía Otero? Digamos, voy a evitar decir exploración, este autorreconocimiento del personaje al que interpreta. Pues fue una suerte, porque Sofía es una niña tremendamente madura psicológicamente, tiene una comprensión del mundo emocional muy, muy profunda, muy rica en matices. Para mí no ha sido realmente mucho más difícil trabajar con ella que con cualquier adulta o adulto de la película. Ya desde las sesiones de casting veía cómo podía comunicarme muy bien con ella, cómo nos hacíamos reír mutuamente, y esto creo que es algo que ya denota que hay un canal en el humor. Conectas como muy inmediatamente, muy directamente y sin ambajes, ¿no? con las personas, y con Sofía me pasaba desde las primeras sesiones de casting. Luego íbamos avanzando y me daba cuenta cómo era capaz de pedirle cosas más complejas de lo que yo pensaba que ella entendería, y de nuevo ahí yo creo que en realidad lo que estaba operando es esa mirada adultocentrista que creemos que hace que va a ser mucho más difícil. Y ellos y ellas comprenden, son seres hipersensitivos, o sea, justamente lo que tienen fuerte es esa dimensión emocional y permeable, ¿no? Que a medida que nos vamos haciendo adultos vamos enmascarando y enmascarando y enmascarando, y entonces casi es al revés, o sea, casi igual es más difícil a veces como adultas y como adultos poder acceder a ciertas dimensiones. Y en el caso de Sofía, de cualquier forma, fue un gusto, y me iba dando cuenta que podía ir un poquito más allá cada vez, y que cuando ella quizá no comprendía algo, lo preguntaba, yo le explicaba igual desde otro lugar, y era mucho más sencillo. También por un par de cuestiones, porque en la mayoría del tiempo la forma de trabajar con ella tenía más que ver con ir a sentimientos y emociones universales, Claro. que son muy fácilmente reconocibles por cualquiera, como ¿qué sentirías tú si crees que tu abuela y tu madre, a quienes quieres con todo tu corazón, están discutiendo constantemente por ti? O tus padres, sientes que discuten por tu culpa, que en realidad no es por tu culpa, es porque tienen formas distintas de mirar el mundo, y lo que tú pones sobre la mesa es una cuestión que pone esto en evidencia, ¿no? Pero este sentimiento es universal y lo reconoce cualquier niño y cualquier niña.
y la mayoría del tiempo estábamos trabajando desde este tipo de comunicación. Pero luego, por otra parte, es verdad que también me encontré ya desde las últimas sesiones de casting con todos los niños que iban llegando a las fases finales, que para la mayoría las infancias trans es una realidad que las sienten mucho más normal y más natural de lo que quizá los adultos pensamos, ¿no? La mayoría de ellos ya conocen un niño o una niña, si no es en su colegio, es en la clase de su hermano, en el pueblo, en el barrio, un niño o una niña trans, y empieza a formar parte de su imaginario, ¿no? Y eso hace que, bueno, a mí me da mucha alegría pensar que, pues que estas nuevas generaciones van a ser más tolerantes con la diferencia, ¿no? Y que la diferencia va a ser entendida también como un valor y que quizá no tenga que ser tan tremendamente difícil vivir en este mundo para estas personas. Ha contado en alguna ocasión que el detonante de la historia fue el suicidio de una persona menor trans en 2018. En la película, sin embargo, como bien decías antes, respecto al tema de huir de estas narrativas más fatalistas con las que a veces se enmarcan estas historias, hay un discurso vitalista. Por ejemplo, en la conversación con la abuela, cuando Lucía dice que le gustaría morir para nacer otra vez y la abuela se lo recrimina, o el momento final de presentarse a las abejas. ¿Por qué decidió adoptar este enfoque? Pues porque es uno de mis mayores aprendizajes, o uno de los mayores valores que yo extraigo de ese proceso de entrevistas con las familias, es que ya en 2018, porque claro, parece que fue ayer, pero en 5 años todo lo que es la visibilidad de las infancias trans ha evolucionado a pasos de gigante, ¿no? Pero en 2018 ya había varias familias que me estaban refiriendo esta idea de que hacer este acompañamiento con sus niños y niñas había sido un proceso de aprendizaje muy fuerte en la familia y que en muchos casos había estrechado y fortalecido los vínculos familiares, porque había obligado a repensar muchas cosas, ¿no? en las dinámicas familiares, a mirarse, a detenerse, a escucharse de qué está queriendo decirme aquí, qué no, y no dar por hecho muchas cosas, ¿no? Sino de tener un poco ese comportamiento automático e inconsciente por el que funcionamos muchas veces, y detenerse a escuchar, a conversar, a intentar comprender mejor, pero ¿por qué esto no? ¿Por qué esto sí? ¿Cómo mejor? ¿Cómo te sientes mejor? Tal. Y no solo con los niños y con las niñas, sino también dentro de la pareja, para consigo mismas, padres y madres, reflexionando también sobre cómo han sido educadas ellos y ellas también en un sistema de género que es también opresivo para todas las partes. Entonces, todo ese proceso de autoconocimiento, de conocimiento del otro, de la otra, de los otros, también en el hecho mismo de comprender finalmente qué es lo que sucede, porque durante el tiempo en el que todavía no se identifica claramente qué es lo que pasa, hay mucho sufrimiento para estos niños y niñas, y también para los padres y madres, porque no saben acompañarlo. Y aunque quieran hacerlo de la mejor forma, estarán fallando y errando en muchos aspectos que se les escapan, ¿no? Y eso produce mucho sufrimiento también para los adultos que quieren acompañar, y también para los hermanos y hermanas que rodean y que sienten que hay mucha demanda y mucha atención puesta solo en uno de los hijos, ¿no? Y el resto se pueda sentir desatendidas. Entonces, bueno, todo este proceso en muchas de las familias había revertido en el atravesarlo, en llegar a un estadio de mayor complicidad, conocimiento y confianza y vínculo, un vínculo mucho más fuerte. Y eso me parecía una narrativa nueva, digo, a la que no estábamos acostumbradas y que quería rescatar. Y también porque sabía que, bueno, lo digo muchas veces, que el cine no solo reproduce la realidad, sino que también produce imaginario, ¿no? Y produce realidad. Y que esta película, pues yo quería sentir que si niños y niñas trans irían a verlas con o sin sus familias, pero que realmente pudieran sentirse identificados e identificadas con una película en la que no se ven condenados y abocadas a ser personas conflictivas para sus entornos, ¿no? Sino al revés, que es una película
con la que sí se pueden identificar, ¿no? Y que aporta valor al conjunto de la comunidad que les rodea. Ya mirando un poco, pensando en perspectiva tu carrera, en los cortometrajes Cuerdas o Polvos Somos, de que hablábamos antes, o el documental Voces de Papel, incluso sobresalía la cuestión de la memoria. En 20.000 especies de abejas, las vivencias de las mujeres mayores y su conocimiento, ¿podría decirse que despejan el camino a Anne, la madre, y a Lucía? Bueno, lo despejan y lo opacan, ¿no? Al mismo tiempo. Yo creo que sí que es una película que bonito que lo traigas, que habla de la memoria viva, ¿no? Y de cómo nos condiciona, cómo somos también fruto y resultado de todo ese legado que nos precede, ¿no? Y que en el caso de estas mujeres de esta familia está como muy, muy marcado por la vergüenza y por el pudor. Y esto es una idea que para mí era importante. Era importante porque al final estoy reuniendo a muchas mujeres de distintas generaciones, incluso las que son de la misma generación también son muy distintas entre sí, porque era la forma de hablar sobre la diversidad, porque ¿qué es ser mujer? ¿No? Cuando tanto se lo negamos a las mujeres trans, por ejemplo, que no son mujeres, ¿qué es ser mujer? ¿Acaso sabemos alguien categórica y absolutamente qué es ser una mujer? Como para mí no es una cuestión que esté ligada a la anatomía, entonces los cuerpos no son las respuestas. Y si hay una respuesta es que no hay una forma de ser mujer, sino que hay una cantidad inmensa, ¿no? de experiencias de mujer en este mundo, que además si añadimos otras cuestiones como raza, religión, estrato social, cultural, idiomático, o sea, todas estas cuestiones se interseccionan de una forma en la que la experiencia de una mujer es única. Pero es verdad también que en el sistema, bueno, pues en el que vivimos, en la cultura en la que vivimos, en una cultura patriarcal donde las relaciones de poder se establecen de una forma que todas conocemos y todos conocemos, pues sí que es verdad que siento que hay algo que opera de una forma similar en todas las mujeres, y que es el sentimiento de vergüenza o de pudor, ¿no? Porque funciona como un mecanismo de autocontrol, donde las mujeres, gracias a ese propio mecanismo que ya nadie tiene que recordarle, no pases de esa línea, ella misma es capaz de crecer. No es que sea capaz en término positivo, sino al revés, ¿no? O sea, que es un mecanismo que le recuerda no pases de esa línea. Y eso limita mucho la libre vivencia de todo, de tu deseo, sea erótico, o sea profesional, o sea experimental. Y eso es lo que comparten de alguna forma todas estas mujeres de esta familia, ¿no? Y por eso todas traen algo de aquellas que les precedieron y que sigue presente en ellas, ¿no? Y que inconscientemente siguen trasladando a las que vienen, ¿no? Y incluso me parecía interesante esta idea porque Anne propiamente también también vive con dificultad y con pudor y con vergüenza su propio deseo de profesional, ¿no? Que no es solo un deseo profesional, tiene que ver con quién es ella como una persona que se comunica con el mundo a través de la escultura. Esa es algo que es muy propio de ella, y ha vivido siempre este ejercicio como desde un lugar de la impostora, ¿no? Desde esta vergüenza o este pudor a realmente ocupar ese espacio. Y esa vivencia tan supeditada al qué dirán y a la mirada del otro, también sin querer, está afectando, está siendo trasladada a sus hijos y a sus hijas. Y en este caso, pues bueno, viene Lucía a desmontar y a derribar y a hacer consciente ese mecanismo inconsciente, que es me da igual cómo me mire todo el mundo, yo soy quien soy y así me voy a presentar. Si hay alguien que me importa cómo me mire, eres tú, mamá,
¿no? Y quiero, y solo por ti, por no hacerte daño, estaría dispuesta a renunciar a mí misma, ¿no? Y ese es el aprendizaje que saca Anne también de todo este camino. Y de cómo, wow, esa madurez que le está demostrando su hija, que estaría dispuesta a tanto, ¿no? Por ella. También en el cortometraje Adri que hiciste con las CAC, si no me equivoco, reflejabas la tensión entre las expectativas familiares y el descubrimiento propio. ¿La forja de la identidad es un tema cinematográficamente estimulante para ti en concreto? Sí, a mí sí, la verdad es que impulsa muchos de mis trabajos, ¿cierto? Y en el seno de la familia, ¿no? Hasta ahora, tanto en Adri y luego en Polvo Somos también esta tensión entre el individuo y la familia, pero que al final la familia es un reflejo también de la sociedad, ¿no? En pequeña escala. Sobre todo cuando, bueno, en Adri era una familia monoparental, sin hermanos, entonces era una familia quizá más atomizada, más claustrofóbica, luego va creciendo en Polvo Somos, ya es una familia donde está una abuela, también es intergeneracional, como lo es ahora en Abejas, pero hay una hermana y una madre, entonces empieza a abrir y aquí ya cobra como más volumen, ¿no? Esa familia como más representativa también de esa idea de sociedad, de colectivo. Sí, para mí creo que en el fondo está siempre... Y también el género, ¿no? Porque también creo que es algo que se construye mucho dentro de esa primera instancia, que es la familia. Son temas, el cuerpo, la identidad, el género, la tensión entre el individuo y el grupo, son temas que me importan y que al final, en distintos argumentos, pero en esencia están siempre en mis trabajos. El personaje de la tía abuela de 20.000 especies de abejas destaca el valor de saber escuchar. Para dirigir cine, en cierta manera, también lo más importante podría decirse que es saber mirar. Y escuchar, sí. Y para actuar también es escuchar. O sea, creo que es un proceso de escucha, en mi caso, de hecho, en esta película, pero también en Cuerdas, ¿no? Que era un cortometraje en el que también la fase de documentación tuvo muchísimo peso. Para mí ha empezado siendo un proceso de escucha, sobre todo, de escucha de lo que todas estas familias tenían para contarme, para compartir conmigo. Y luego, claro, al final la mirada es también la que cada una lleva, ¿no? Y que está muy condicionada también por tu propia experiencia de vida. Pero sí que se escucha. Luego sí que escribes, vuelcas, pero luego vuelves a rodar y estás constantemente escuchando lo que ha pasado. Bueno, y mirando, pero sí atendiendo a eso que está pasando y a intentar detectar cuando hay un actor o una actriz que no está, que quizás solamente está reproduciendo una frase y no atendiendo a lo que acaba de pasar o al lugar desde donde se le ha dado una réplica, ¿no? Me encanta poder acceder a ese nivel de trabajo con la materia sensible que es con lo que trabajamos, ¿no? Claro. Actores, actrices, directoras, sonidistas que están ahí con sus cascos metidas en una habitación oscura y solamente están escuchando la verdad, el volumen, la textura, igual directora de fotografía, todo el mundo, ¿no? Y estamos trabajando con un material que es increíble y es un privilegio poder hacerlo y poder realmente detenernos a comprender para mí es un arte que me lleva a aprender y a comprender más y más al ser humano y sí que tiene que ver con no sé, escuchar o mirar, atender en definitiva, ¿no? Juntando a eso que es invisible, pero que es lo que impulsa todo lo que somos, todo por lo que actuamos, a lo que respondemos. Dentro del panorama industrial del cine español, parece que en estos últimos años han surgido voces diferentes, diversas, contando historias nuevas, pero sí da la sensación de que con la misma velocidad con la que celebramos que esto suceda,
parece que luego muchos de estos nuevos directores, nuevas directoras, se ven como abocados a dirigir pues encargos de Netflix, no sé, películas pues eso, de encargo, de comerciales, es que no llegan a encontrar luego financiación para seguir ahondando en esa voz suya. ¿Sientes que la industria está yendo más despacio de lo que está yendo la creación ahora mismo en el cine español? Es una pregunta muy compleja, porque es verdad, sí que siento en parte que hay cierto fagocitamiento, ¿no? En cuanto sale, bueno, pues eso, como lo has expresado, ¿no? Sale un fagocitamiento del talento, y me da igual que sean directores, directoras, o actores, actrices, o directores de fotografía. Ya enseguida el sistema como que detecta, tiene estos radares para detectar y claro, al mismo tiempo es una industria en la que es tan difícil sostenerte, ¿no? y económicamente sobrevivir, porque, bueno, cuando eres técnico a lo mejor todavía, ¿no? O cuando eres actor y actriz, si de repente despuntas y tienes esta suerte de que el radar te... Bueno, no lo sé, pero es difícil como de sobrevivir siendo estrictamente súper coherente contigo y como intentando solamente entrar en tus proyectos. Entonces, a veces hay que intentar encontrar en aquello que... Yo todavía... O sea, Voces de papel, por ejemplo, fue un encargo, pero en el que también sentí que se me planteaba mucha libertad. Era un encargo porque era un largometraje documental que se me encargaba en un marco histórico, ¿no? O sea, que era la celebración del aniversario de la creación del gobierno vasco. Pero lejos de ese marco, solamente se me dieron 2 ideas para tratar, era París y Francia. Bueno, pues a partir de ahí, París y Francia, París y exilio. A partir de ahí yo tenía que encontrar la historia que yo quería o que a mí me interesaba contar. Entonces, bueno, creo que a veces en los encargos también está la posibilidad de intentar buscar qué es lo que te interesa, por dónde quieres ir. También intentar, en la medida posible, establecer las formas de trabajar que a ti te interesan. Porque al fin y al cabo también tienes que llegar a final de mes. Entonces, es un equilibrio muy frágil, pero sí que por una parte a veces sí que da un poco de miedo que al final el ecosistema... pues sí, fagocite y asimile y haga desaparecer como, bueno, pues aquello que podía terminar siendo una alternativa, una voz distinta, disidente, o sea, que buscar lenguajes nuevos y que no todo termine siendo la misma forma de narrar, bajo los mismos parámetros, pero es complicado. Y desde luego, vamos, que vaya por delante que aquí... que con mi respuesta no he intentado no juzgar ni el camino de unas ni de otras porque es complicado. Sí, yo me refería más desde el punto de vista de la industria. Si hay mucho conservadurismo en la industria, digamos, pues eso, a la hora de dar salida a estos talentos, y por eso se les fuerza, digamos, a hacerlo de siempre en vez de permitirles financiarse sus proyectos, las películas que realmente quieren hacer. Pero también creo que están pasando cosas nuevas con respecto a hace 10-15 años y con todos estos laboratorios de creación y de desarrollo, de repente sí que yo creo que sí que están entrando nuevas energías, nuevos lenguajes, nuevos intereses y aunque luego el sistema pueda fagocitarlos, pero no dejan de estar ahí dando también aliento a esas nuevas... voces. Entonces creo que también en algún momento va a ser acumulativo y va a poder producirse el libre ejercicio o la mayor apuesta por parte de las productoras de proteger esas nuevas emergencias, ¿no? Yo quiero pensar que, vamos a ver, yo estoy recién como entrando, ya llevo muchísimos años trabajando en esta industria, pero sí que es verdad que con la película de repente sí que bueno, pues entro en una nueva esfera y vamos a ver qué pasa y cuánto
tengo mucho que aprender todavía de cómo, sí, de cómo funciona esta industria desde este lugar. Vamos a ver. Ya por último, mencionabas hace un momento el documental de Voces de Papel, en el que te interesabas por la figura del Lehendakari Aguirre, exiliado en la Guerra Civil, que llamó a continuar la lucha contra el fascismo desde el ámbito de la cultura. ¿Dirías que el tuyo es un cine que aspira a construir solidaridad y conciencia también desde esa idea, desde las historias? Pues ojalá que sí. Es verdad que, o sea, aunque el documental no iba sobre su figura, pero es verdad que es sí que me fascinó encontrar este ejemplo ya en el año 36 de un gobernador, ¿no? Civil, político, que apuesta por la cultura como una herramienta de combate, ¿no? Esto me parecía absolutamente como transgresor y quizá me habló tanto o me interpeló tanto como para enfocar por ahí el documental, justamente por eso, porque a lo mejor también es mi forma de mirar el arte, la cultura y también, por supuesto, el cine que hago, que quiero hacer, ¿no? Creo que la cultura en general puede entenderse como puentes que acercan dos orillas, ¿no? Y que construye acercamiento y que construye caminos para acercarnos a aquello que es desconocido para nosotros y que nos permite como comprender realidades que no son la nuestra. Y creo que ese es el valor del cine, ¿no? Mientras vemos como el mundo sigue interesado en destruir puentes y en destruir poblaciones y civilizaciones, creo que el cine tiene este poder maravilloso que es el de construir lazos y vínculos y que nos unan y que favorezcan la convivencia. Y ojalá, o sea, poner tu esfuerzo y tu energía y tu trabajo a ese servicio, pues me parece de nuevo un privilegio y ojalá pueda seguir trabajando en ello mucho tiempo de esa forma. Pues muchísimas gracias, Estíbaliz, y enhorabuena por el premio. Gracias a vosotras. Un abrazo.